Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Gracias por una semana más de vida que el Señor nos da, que nos cuida, nos provee y que no nos ha dejado hasta este momento, y mañana será igual. Les voy a pedir, hermanos, que busquemos en nuestras Biblias el Salmo número 139 para tener ahí nuestro llamado a la oración. Salmo número 139 para leer los versículos del 1 al 12. Salmo número 139, versículos del 1 al 12. Puestos de pie, todos juntos, para leer que es palabra de Dios. Salmo número 139, versículos del 1 al 12. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Señor pusiere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me seguirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren en ti, y la noche resplandece como el día. Y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Vamos a dar espacio a que pase mi hermano Lalo Ortiz, que tenga a cargo la oración de ofrecimiento. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú nos has cuidado hasta este momento. Te ruego, Señor, que en esta hora bendigas a quienes estamos aquí, Señor. Bendice, te rogamos, Señor, también a nuestros hermanos que podrán unirse a nosotros, Señor, y quienes no puedan, Señor, te ruego que te quedes también con ellos y les ayudes, Señor, a reflexionar, Señor, sobre tu amor, sobre tus cuidados y a seguir, Señor, pensando en ti, Señor. Te ruego que te quedes con nosotros, que bendiga, Señor, lo que hagamos en este momento, y tú, Señor, seas con cada uno de nosotros y con la exposición de tu palabra, que nos ayude, Señor, a entender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Te ruego que nos ayudes también, Señor, para gozarnos en la alabanza a tu nombre. Y te pido, Señor, que te quedes con nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Asimismo, en ese mismo capítulo, vamos a continuar con la lectura del versículo 13 hasta el 24. Salmo número 139, versículos del 13 al 24. Dice así, todos juntos, la palabra de Dios. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Me vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres
dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enaltezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Vamos todos juntos, hermanos, a entonar el canto bíblico número 34. Vamos a dar espacio a mi hermano Gama y Emma, que nos ayudarán con alabanzas para el Señor. Muy buenos días, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Antes de empezar con nuestras alabanzas de esta mañana, vamos a empezar haciendo una oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque tú nos permites, Señor, estar en este día, Padre, reunidos delante de tu presencia, Padre. Te agradecemos, mi Señor, por esta infinita, Señor, y grande placer, mi Señor, que nos permite, Señor, poder
participar, Señor, en esta mañana, Señor, de este culto de adoración, Padre. Te rogamos, Padre, que permitas, mi Señor, que nuestro corazón, Padre, pueda alabarte, mi Señor, con todo nuestro ser, Padre. Que podamos alabarte, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Que podamos adorarte, Señor, porque solamente tú eres digno, Padre. Y tú eres Dios, Señor, Rey de reyes, Señor, Señor de señores, Padre. Recibe nuestra adoración, mi Señor, y que sea, Señor, de todo nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a centrar, Padre, nuestros pensamientos, Señor, y a entonar nuestra voz, Señor, para este momento de alabanza, Señor, a ti. En nombre de tu bendito Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Sabemos, hermanos, que nuestro Dios llena todo el lugar. Sabemos que nuestro Dios, su presencia, llena todo lo que somos, llena todo su templo, llena todo, cada espacio. Nuestro Dios lo llena completamente. Entonces no hay lugar en el que Él no esté, en el que nosotros podamos ir y decir, es que aquí no está Dios. Dios llena absolutamente todo. Y entonces, hermanos, como Él lo llena absolutamente todo, vamos a entonar esta alabanza que se titula Al estar aquí, que se encuentra en la página 1. Tal vez ya no percibimos nosotros o no lo alcanzamos a ver
muchas ocasiones que el Espíritu de Dios haga esos grandes milagros que hacía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Cristo. Pero aún así el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios, sigue actuando aún en nuestros tiempos. Él sigue haciendo esos grandes milagros que Él hacía en aquellos tiempos y aún los sigue haciendo. Entonces, hermanos, vamos a entonar esta alabanza que se titula El Espíritu de Dios y vamos a entonarla con ese gozo que Él se merece, con esa adoración que Él se merece. Y este canto se encuentra en la página número 12. Que tantas generaciones a lo largo de la historia anhelaban ver ese momento y llegar a ese entonces de poder ver a nuestro Padre Celestial sentado en su trono, recibiendo toda su gloria, recibiendo todo lo que Él se merece, hermanos. Entonces vamos a adorar a ese Dios que está sentado en su trono, a ese Dios que lo merece, a ese Dios que merece recibir absolutamente toda la gloria y toda la honra, hermanos. Este canto se titula Sentado en su trono y se encuentra en la página número 30.
Buenos días, hermanos. Voy a pedirle que busquemos en nuestras Biblias, hermanos. Ahora que iniciamos este mes de octubre, gracias a Dios por la vida de mi hermana Rebeca, que estuvo el domingo pasado en el culto misionero del mes de octubre. Pero en este mes, hermanos, festejamos algo en el cual muchos cristianos tenemos el orgullo de celebrar, y el orgullo que no emana del corazón del hombre ni del logro del hombre, sino que emana del Espíritu Santo, que ha guiado a hombres de fe para oponerse contra la corriente del mundo. Este mes, hermanos, festejamos algo muy importante. No cumpleaños, no me va a decir que Halloween o Día de Muertos tampoco. Festejamos nuestra herencia, nuestra fe reformada, mundialmente conocida como protestante. ¿Pero por qué protestamos? Por estas doctrinas que estaremos viendo a lo largo de estos 4 sermones que tienen que ver con las solas. Y el día de hoy iniciaremos con lo que tiene que ver con la sola Escritura. Les voy a pedir que vayamos a la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 15, y leeremos todos juntos los versículos del 1 al 11. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Todos juntos dice así la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último a todos, como un abortivo me apareció a mí. Como yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Y hoy, como decía, vamos a meditar en esta doctrina que es la sola Escritura. Muchos pensarán y dirán que Martín Lutero tenía características más para analizar psicológicamente que dignas de dar por sentadas o verdaderas. Si es verdad, historiadores de Lutero lo pintan como un hombre con grados o picos muy extremos con respecto a sus comportamientos. Perdón, no me disculpo porque no me estoy comiendo el cubrebocas. Tenían más cosas por las cuales podía ser criticado. Tuvo un pasaje en su vida, la cual no muchos estaríamos preparados hoy en día para seguir. O no muchos estuvimos preparados en un momento y presentamos ese carácter que en su momento él tuvo. Así como Pablo dice que él estuvo trabajando más que los otros, y dice después él, no yo,
sino el Espíritu. Asimismo, hombres como pobre, llamémoslo así, monje, tuvo que enfrentar al clero. Y meditando en este sermón pensaba, no creo que a lo largo de la historia de la iglesia él haya sido el único fraile o monje o sacerdote que se haya hecho preguntas con respecto a la sola escritura, a la palabra de Dios. Si en algún momento en este pasaje en el cual Martín Lutero escribió 99 tesis y en alguno de esos momentos él pudo haber revirado con respecto a lo que escribió, ¿qué hubiera pasado con él? No me pude evitar hacer esas dos preguntas. Si hubo otros religiosos en la antigüedad que se hubieran cuestionado directamente lo que Martín hizo, si así hubiese existido, si no enfrentaron en su momento a sus autoridades, pasa lo que ahora no puedo responder. No sé si existieron esas personas. Sé que nuestro hermano Hipona, San Agustín de Hipona, ciertamente habló de eso, pero posterior a él, ¿habrá algún otro religioso que se haya enfrentado? La verdad es que o fue muy poco relevante o simplemente se perdió porque no pudo enfrentar o dar una oposición a esto. Si Martín Lutero, en alguno de sus momentos en los cuales fue enjuiciado, se hubiera retractado de lo que había escrito, hermano, muy seguro también sería otro monje más que no recordaríamos de su existencia o de su proceder. Voy a leer, hermanos, un extracto de ese momento tan crucial en la vida de Martín, en la cual se le pedía que se retractara de lo que había escrito en su momento. Esto fue en 1521 y fue en la Dieta de Worms. Que la Dieta de Worms era una asamblea de los príncipes de la corona austrohúngara, en la cual ellos empezaban a enjuiciar precisamente lo que había escrito Martín, porque sabían que se tenían que enfrentar al Estado del Vaticano. En ese momento había una autoridad que dominaba o que no podía ser tomada a la ligera por ninguna de las coronas que existían, y ese era el Papa. Estaba ahí un monje que muy poco conocían o relevancia tenía, enfrente de grandes cleros e importantes personajes de la política y de la sociedad de ese momento. Entonces, imagínense todo ese grupo contra este monje que era muy poco relevante hasta ese momento. Entonces, le preguntan a Martín: ¿repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Martín los miró fijamente y respondió: yo sé que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa. Yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes. Me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna. Viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia,
Que Dios me ayude. Amén. Esta fue la respuesta de Martín. Como él dice, sin cuernos y sin dientes. Y decía, si antes hubo personajes que pensaban de esa misma manera, o callaron o cambiaron de parecer. Si existen en nuestros momentos personajes dentro de la fe cristiana de cualquier denominación, sean cristianos o romanos, que se enfrenten a estas mismas escrituras, ¿serán igualmente borrados de la historia? Al ser amoldados a lo que se cree por la mayoría. ¿Cuántos hombres de fe han sido instrumentos de la palabra de Dios y contra a lo que se pensaba en su época, decidieron fiar en Dios? Desde la época de Moisés, desde la época del mismo Noé, desde la época de Abraham, hacían cosas incoherentes o sin lógica humana, pero confiaban en un Dios viviente y verdadero. Martín Lutero se describe como prisionero de la palabra de Dios, prisionero de esa conciencia con respecto a lo que es Dios, y por lo tanto tiene más miedo a lo que Dios pueda decir de su hablar, de su pensar, de su hacer, que de lo que le pueda hacer esta dieta. Él tenía más miedo de lo que Dios pudiera decir de él. Porque lo que Dios ha hecho, lo que ha dicho, lo que ha revelado, Martín Lutero lo tenía bien claro. Está en su palabra. Y no tengo a dónde hacerme. Soy preso de la palabra de Dios y no puedo actuar de otra manera distinta. Así me cueste la vida. Vamos a orar al Señor. Padre celestial, te damos gracias por esta mañana en la cual tú nos das, Señor, para meditar en tu palabra. Guíanos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros, Padre, para que, guiados por esta doctrina, Señor, guiados por tu palabra sobre cualquier escrito humano, Señor, sea ese terror, ese temor, Señor, ese amor, Padre, que nos haga caminar y andar según tu voluntad. Guíanos hoy y siempre, Señor, y te ofrecemos este tiempo, el cual, Señor, te mereces todo de nosotros, Padre, y aún así, Señor, con nuestra imperfección te agradas de lo que te damos, Señor, movidos por el Espíritu, en conciencia de ese mismo Espíritu, el cual hoy te pedimos que sea tu palabra la que hable hoy y no la del hombre. Porque todo esto te lo ofrecemos y te lo pedimos a ti, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Me dirán, bueno, hermano, Martín Lutero no tiene mucho que ver dentro de la santa palabra, del canon sagrado. Martín Lutero no tiene una presencia directa dentro de los libros. Es verdad, pero lo que piensa el hombre siempre se sustenta y se debe de sustentar en la misma palabra. Pablo lo tenía bien claro, hermanos, y en una de sus últimas cartas, dirigida a uno de sus discípulos más amados, que era Timoteo, él le dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15: es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es el cristiano que integra la iglesia de Dios, columna y sostén de la verdad, donde el cristiano puede acumular, tener, proteger, ser guiado por esa verdad. No tenemos otra revelación, hermanos, que la palabra de Dios. No existe algo más esencial para el cristiano que acudir a la palabra de Dios. Muchas veces en nuestra actualidad, hermanos, nos quedamos simplemente con lo que el pastor se le ocurrió decir un domingo,
con lo que los predicadores, ahora que las redes sociales, gracias a Dios, también en ese aspecto tenemos que dar gracias a Dios, está plagada de mensajes. Nos quedamos simplemente con eso, como pichones que reciben la regurgitación de la madre y no quieren avanzar en un alimento más elaborado del Señor. Cuando estoy en angustia, acudo al pastor. Cuando tengo dudas, acudo a un hermano. Pero ¿alguna vez he iniciado ese viaje para resolver esa duda, ese conflicto, ese problema espiritual a la palabra de Dios? ¿Alguna vez lo he hecho? Hermano, si lo ha hecho, gloria a Dios. Es el primer paso en el cual uno empieza a encontrar la respuesta guiado por el Espíritu a lo que estás viviendo y no en el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre puede negociar la verdad. Porque el hombre puede inclusive ignorar la misma verdad. Porque el hombre, sea pastor, sea anciano, sea hermano o hermana, hermanos, va en el mismo camino para el conocimiento de Dios en el cual tú vas. Y por lo tanto, el hombre no es de fiar. El hombre no es de fiar. Si yo no me cimento en lo que digo, en lo que pienso en la palabra de Dios, hermano, que lo que recibo no tiene la palabra de Dios, hermano, el mensaje no es de fiar. El consejo, hermanos, tampoco lo es. Si esta iglesia en la cual Pablo se refiere, que es la columna y el sostén de la verdad, negocia la palabra de Dios, ya no es la columna ni el sostén de la verdad. Si la iglesia no lleva a cabo su función de preservar, de sostener, de predicar el evangelio genuino y puro del Señor, hermano, entonces no hay esperanza de que la verdad siga más adelante. No hay esperanza, hermanos, que la verdad de Dios sea impregnada y predicada para las generaciones que, crean, déjenme decirle, necesitan urgentemente de escuchar lo que es Dios. Una vez a un hermano en el cual estaba sumido en un problema y que no quería escuchar consejo, le decía: no me veas como pastor, no me veas como hermano en la fe, veme como un simple mensajero. Te traigo un mensaje, quieras o no quieras recibir, quieras o no quieras escuchar, es cuestión de tiempo que te fijes, que conozcas, que vivas en carne propia si es verdad o es mentira la existencia de Dios, lo que quiere Dios de ti, el problema que tiene contigo y tus acciones. Y somos simples mensajeros. Pero ¿qué clase de mensajeros serás tú y seré yo si diluimos el evangelio por no perder personas, por no tener problemas? Martín Lutero sabía que su vida estaba en riesgo. Los padres de la iglesia primitiva sabían que su vida corría riesgo. No, hermanos, la iglesia primitiva no floreció porque se haya negociado con imperios y gobiernos. La iglesia primitiva se sostuvo por el mismo Dios, por su misma palabra. Porque había hombres de fe que sabían que guiados por el Espíritu Santo valía más la pena morir que callar lo que sabían ustedes. ¿Y saben qué, hermanos? Era lo más importante que tenían para ellos. Y eso me cuesta y nos cuesta a muchos entender que lo primordial
que lo primero que debe de importar es esa relación con el Señor, no el trabajo, no la familia, no la salud inclusivamente. Todo eso es secundario cuando tiene que ver con Dios. Si Dios no es mi primero, hermanos, cualquier otra cosa que lo ocupa es tu Dios. Los cristianos de la primera época sabían que sus vidas corrían riesgo, como sigue corriendo riesgo el día de hoy. Y no me refiero a la pandemia nada más. No me refiero a situaciones de peligro, porque México, gracias a Dios y también malamente, estamos en paz para escuchar y predicar lo que queremos predicar. Y como no nos cuesta la vida, hermanos, el Evangelio es totalmente irrelevante en la vida contemporánea. Pero vuelvo a decir, intrínsecamente Pablo está diciendo que la iglesia que no predique esta verdad de su palabra deja de ser iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad ¿de qué? Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras otra vez. Nosotros debemos garantizar que predicaremos este mismo evangelio, hermanos, las mismas verdades que se nos enseñaron a ti y a mí. Cuando alguien se nos acercó con un folleto, como cuando alguien se nos acercó y nos invitó a una célula, como que buscando la necesidad de una iglesia, llegaste aquí y recibiste la predicación del mismo evangelio por pastores Alejo, Rodolfo, Gamaliel, quien sea. Así como tú recibiste ese mensaje del evangelio, es el mismo evangelio que si es real en ti, que si es vivo en ti, no te puedes callar, hermanos. No puedo tener vergüenza. No puedo ni debe de valer. No sé cómo decir las cosas, hermano. La sola escritura, hermanos, es un principio vital porque protege la revelación de Dios, la palabra de Dios, y aún así la aplicación de dicha revelación en tu vida y en la vida de cualquiera. ¿Qué es la sola escritura? Es una doctrina que todos los cristianos dicen, pero no creemos en realidad. Esa sería mi definición de la sola escritura. ¿Cuál es la verdadera definición? Es la proclamación de que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que digo, afirmo y hago. Solo la escritura revela y se interpreta a sí misma. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje de Pedro nos muestra tres características, hermanos, primordiales con respecto a esta sola escritura. Las escrituras no son de interpretación personal. Vuelvo a repetirlo. Las escrituras no son asuntos de interpretación personal. No podemos decir, este texto me significa a mí esto. Bueno, yo sé y te respeto a lo que tú dices, pero para mí me dice esto.
en uno de los ejercicios que después hacen para trabajos de homilética, normalmente te dan un texto. Y de ese texto tienes que buscar hacer un sermón. Y ciertamente, si yo les puedo dar un sermón a ustedes, o un pasaje a ustedes, para que hagan un sermón, sé que me traerán muchos, distintos, con diferentes cosas. Y no es válido y es válido. No es válido si tienen significados distintos. Y es válido si tiene aplicaciones distintas. El mensaje que hay en la palabra de Dios solo tiene un significado, que puede tener muchas aplicaciones, es verdad, pero un solo significado. Esta fue la batalla que Pablo una y otra vez tenía con las iglesias, y una y otra vez nos regañaba hasta el día de hoy. Yo les prediqué el evangelio, tan rápido lo han transformado. Hermanos, nos hemos dedicado este tiempo de pandemia a prepararnos para la obra del Señor, porque la necesidad está afuera y está dentro de nuestros hogares. Pero ¿qué es lo que realmente creo con respecto a la palabra? Esta serie de estudios de las grandes doctrinas de la fe cristiana tienen que llevar en mí a cuestionar tanto esa doctrina como lo que yo he estado aplicando a la palabra de Dios. Las doctrinas no son más grandes que la palabra. La palabra sustenta a esas doctrinas. Pero lo que sí tristemente tenemos que aceptar es que queremos encontrar una interpretación personal de la palabra. Una vez un joven me preguntó, y primero me dijo, después me preguntó, me dijo: la Biblia está incompleta y tiene errores, hermano. La Biblia está incompleta y me citó un pasaje final de Juan. Y tiene errores porque luego en un pasaje dice que es Satanás y después dice que Dios es el que envió ese castigo. Y empezó a hablarme de contradicciones. La Biblia tiene errores, hermano. Y no es esa verdad que usted está predicando. Lo escuché e intenté hablar con él. Y el problema central que después él terminó diciéndome es que cada persona interpreta la Biblia a su conveniencia, hermano. Si no, ¿cómo me puede explicar que existan tantas denominaciones, que existan tantas variantes de cristianos? Yo le dije, el problema no está en la escritura en sí. El problema está en mí, está en ti, está en cada persona que interpreta la Biblia según su capacidad y deja a un lado al Espíritu Santo. De ahí nacen las diferencias entre los cristianos. No es que las escrituras estén limitadas, incompletas o incorrectas. Lo que está incompleto o incorrecto, y más precisamente muerto, es el corazón y la conciencia del hombre. 2. Las escrituras provienen de una revelación divina. Y esta revelación que tenemos hoy en la naturaleza y en las escrituras es fruto de la voluntad divina, del quien tiene la autoridad, el que demanda sometimiento de su creación. Por eso hablamos de las escrituras como tal. Cuando hablo de la naturaleza, hermanos, hablo de que la naturaleza revela, como dice el Salmo, la gloria de su nombre, pero no la complejidad de ese Dios. Inclusive
refleja apenas bosquejos del carácter de Dios. Pero si quieres conocer a tu Salvador correctamente, completamente, cueste lo que te cueste, vea su palabra. Un señor una vez me dijo: es que yo no lo quiero hacer. Digo, ¿por qué no? Porque puedo encontrarme con cosas que hago y que no le agradan a Dios. Dije: hermano, sea que lo sepas o que no, cuando en Apocalipsis nos hablan de que el libro de las acciones de la vida serán abiertos, tus acciones van a estar ahí. Y no va a valer un Dios que tú te pongas y te postres contra Él y le digas: Dios, yo no sabía que eso no te gustaba. Ahí estaba la ley. Ahí estaba su santa palabra. Y por miedo no me quise acercar ahí, porque sabía que a Dios no va a probar mucho de lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Y me va a demandar que busque la estatura de Cristo. Y en ese camino para encontrar la estatura de Cristo va a cambiar no solo tu forma de vestir, de hablar, de peinarte, de comer. Va a transformar tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Y eso, hermano, es lo más doloroso que el hombre puede experimentar. Pero preferible 1000 veces que sean abiertos nuestros ojos el día de hoy, que lleguemos a la presencia de Dios y que seamos abiertos a la realidad de estar experimentando el juicio de Dios y que no tengamos escapatoria. Las Escrituras, hermanos, fueron inspiradas por el Espíritu Santo, no por el hombre y su capacidad. La suma de tu palabra, la suma de la palabra de alguien más, no va a enriquecer lo que viene en su santo libro. Por más que existan miles de libros, tanto apócrifos, teológicos y post la iglesia primitiva, ninguna, hermanos, va a cambiar la verdad que Dios ya mostró en sus 66 libros. Pueden estar en armonía con ellos, pueden estar basados en los 66 libros de la Biblia, mas nunca, hermanos, para ser dignos de tomar en cuenta, nunca contradecirán la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los 66 libros, hermanos, son verdad y no van a pasar desapercibidos en el día del juicio. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice: yo testifico, este es Juan diciendo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hoy en nuestros días cada vez existen más y más iglesias y ministerios y predicadores y predicadoras. Pero pocos son los que en verdad se atreven a hablar de la palabra de Dios y asumir las consecuencias que vivía Martín Lutero en su momento. Una vez me pregunté, ¿qué hubiera hecho Martín, Pablo mismo, nuestro Señor Jesucristo, si viera la iglesia que él fundó? Porque, hermanos, las iglesias no son fundados ni por pastores, ni por familias, ni por hermanos.
de grandes trayectorias en el Evangelio. La iglesia es fundada por Cristo, es sostenida por Cristo y se guía solamente por la palabra de Dios. Si Martín viera lo que el cristianismo se ha convertido en la actualidad, ¿qué diría? Yo creo que esas 99 tesis se reescribirían y más. Hubo un hermano, Miguel Núñez para ser exacto, que reescribió un libro basado en esas 99 tesis de Martín, contextualizadas con Latinoamérica. Y qué tristeza todo lo que escribió ahí. Para mí, de mí, porque me falta mucho para comprender lo que Dios está pidiendo de mi vida como padre, como esposo, como siervo de Dios. ¿Qué implicaciones tiene, hermanos, que solamente tengamos la palabra de Dios? Porque el cristiano solamente tiene eso. Porque en Apocalipsis Juan está diciendo, redactó en esta parte, que si tú quitas, hay consecuencias. Si tú pones palabras en la escritura, hay consecuencias. Entonces, ¿qué te queda a ti y a mí? La pura palabra de Dios. Y si me queda la pura palabra de Dios, ¿qué consecuencias e implicaciones hay en tu vida y en la mía? Vamos a ver lo que Isaías tenía que decir y que es una de las primeras bases con respecto a la sola escritura. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En la Nueva Traducción Viviente traducen este versículo así: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa obscuridad. Cuando nos desviamos de la palabra, estamos transitando sin luz por el camino del error y nos convertimos en ciegos que llevan a otros ciegos al desvoladero, hermanos. Porque la palabra de Dios es descrita por ella misma. Salmo 119, versículo 5. La palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reprender a mis hijos? ¿Cómo voy a restaurar mi matrimonio? ¿Qué camino debo de seguir con respecto a mi preparación? ¿En qué trabajo voy a hacer? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo se va a regir mi hogar? ¿Cómo va a regirse y guiarse mi ministerio? Hermano, cualquier decisión en su vida no es trivial para la vida de un cristiano. Tiene una implicación en la eternidad cada una de sus decisiones. Porque cada uno de esos deseos, hermanos, tiene el potencial de ocupar el lugar que solamente Dios tiene dentro de sus corazones. Y si la decisión la tomo alejado de la palabra de Dios, Isaías nos dice, vivimos en completa oscuridad. Hermano, ¿por qué Dios me está castigando de esa manera con mis hijos? ¿Cuándo usted lo instruyó por el camino? Pues lo traía a la dominical, pues entonces échale la culpa a los maestros, es lo que quiere decir. Pobres maestros que generaron consecuencias en nuestros hijos por no educarlos, cuando la responsabilidad a los ojos de la palabra de Dios no es de los maestros o predicadores, sino de los padres, de las madres. Por eso la palabra de Dios es la lámpara que va a guiar tus pies, que mostrará la luz en tu camino, y no tenemos a dónde más acudir. Estos dos versículos, hermanos, tanto el de Salmos como el de Isaías, están en completa sincronía.
Y cuando la iglesia o un cristiano distorsiona o diluye la palabra, es como un hombre que anda en medio de la noche, en medio de la oscuridad, sin luz que le indique por dónde caminar, y por lo tanto está condenado a tropezar y caerse constantemente hasta que aprenda la lección. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que Jesús trató al Antiguo Testamento con la misma autoridad que su testimonio dejó en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice: les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Y al final de la historia redentora, hermanos, revelada en su palabra, Dios nos advierte a través de Juan las consecuencias que pueden cargar. Apocalipsis 22, 18 al 19 que acabamos de leer. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esta persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Si no podemos agregar o restar nada a la palabra, solo nos queda la sola escritura, como decíamos. Esto, hermanos, dividió y marcó la franja que hasta el día de hoy no podemos superar y reconciliarnos en una sola iglesia cristiana. En el Concilio de Trento, en 1546, hubo un cónclave en el cual, hermanos, se generó una doctrina en la fe romana con respecto a las escrituras, y que hasta el día de hoy nos impide en muchas de otras controversias estar unidos. Por más que ahorita existan cantantes y líderes religiosos cristianos y católicos que intenten que volvamos a ser una sola iglesia, si no se superan estas controversias, hermanos, no tenemos parte. Y no tiene que ver con imágenes, que eso es lo más sencillo que puede existir y lo más intrascendente que puede existir también. Esto es un extracto tomado de la Enciclopedia Católica. Dice: las Sagradas Escrituras, por tanto, no son la única fuente de la revelación que Dios haya dado a la iglesia. A la par con las Escrituras está la tradición. A la par con la revelación escrita está la revelación oral. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. Esto es lo que nos divide, no imágenes, hermanos. Eso es lo que nos diferencia. Nosotros sí estamos satisfechos con la palabra de Dios. Nosotros sí estamos en conforme y sometimiento total a su autoridad como palabra de Dios y no a las tradiciones. Pero, hermanos, a mí lo que nos debe de dar preocupación y tristeza es que si vemos nuestro actuar, tal vez sí podríamos unirnos a una sola iglesia. Porque las tradiciones, hermanos, porque las autoridades que nos dan a nosotros como figuras pastorales han sobrepasado la misma palabra de Dios. Porque nuestras tradiciones, nuestro bien hacer, nuestro vivir día a diario, ya no importa si se sustenta o no en la palabra de Dios, sino más en el gusto del cristiano, del pastor, del anciano, del diácono. Entonces, hermanos, ya no tenemos por qué estar celebrando
la Reforma Protestante. Porque esta sola escritura en la vida real del cristiano ya no tiene relevancia. Cuando es esencial en nuestro actuar, en nuestro vivir. Ya el propósito de cada año de leer la Biblia no debería de existir. Si tiene la tradición de comerse uvas, no gaste una uva en el deseo de leer la Biblia en un año. Eso es algo vital del cristiano. Eso es algo esencial en tu vida espiritual y en la mía. Si no, andaremos en la oscuridad, sin saber distinguir en lo que es bueno y en lo que es malo, en lo que puedo y no puedo hacer. Nada se compara a la palabra de Dios. Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si no, tendríamos que cambiar este salmo, hermanos. Tendríamos que decir: y tu palabra, al igual que la expresión oral de las autoridades religiosas y las tradiciones, están por todas las cosas. Así debería de decir. Para estar en conformidad de que la palabra de Dios no es lo único que sirve, entonces sí, podríamos estar acordes a esta fe. Entonces sí, estaríamos acorde a matrimonios igualitarios. Entonces sí, estaríamos acordes a muchas otras decisiones electorales populistas que se llevan a diario. Entonces sí, porque entonces se levantaría un anciano, un pastor, una hermana o un profeta, si le quiere llamar también, y diría que Dios ha cambiado su parecer conforme a la orientación sexual, conforme a lo que el hombre puede y no puede decidir. Entonces sí, el hombre tendría la capacidad de amoldarse a lo que la sociedad está demandando de Cristo y de su iglesia. Pero no es así. Su palabra está sobre todas las cosas. Y no existe nada que se le pueda comparar. Cuando hablamos de la sola escritura, hermanos, estamos hablando no solamente de una fracción o un libro nada más. Estamos hablando de la totalidad de la escritura. Con esto, hermanos, queremos y quiero, hermanos, que estemos bien presentes y que lo entendamos. La sola escritura no se refiere a los libros que me agradan oír o a las fracciones de capítulos y versículos que estoy acorde o de acuerdo a lo que Dios ha dicho, sino a su totalidad. Y sí, hermanos, a los ojos del mundo, decisiones que el Señor decide y marca y plasma en su palabra serán tomadas como anticuadas, pero no tenemos a dónde hacernos. Porque así como Juan dejó bien en claro en Apocalipsis 22, no tenemos ni la autoridad para añadir textos ni quitar verdades. En otras palabras, solamente tenemos una verdad. Y la verdad nos costará que nos denigren, que nos odien. Inclusive, si es así la voluntad de Dios, que nos maten. Pero así como Lutero, así como los primeros cristianos, le tengo más terror a un Dios santo y justo que me ha dado esta sentencia si yo diluyo alguna de las verdades de su palabra.
y no quiero enfrentarme a Él como un Dios santo. Quiero estar ante Él con mi abogado Cristo delante de mí, con su santidad y su justicia delante de mí, para que así el Padre me vea con los mismos ojos que a Él lo ve. Y le tengo más miedo a eso que lo que el mundo pueda dictar de mí. Toda la Escritura, hermanos, es inspiración de Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Así lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. A ser exhalada por el mismo Dios la palabra, al ser transmitida por un Dios perfecto, esa característica es atribuible a su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios es infalible. No tiene errores, hermanos. Es inerrante con lo que está enseñando. Salmos capítulo 19, versículos 7 y 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra sus ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mateo 5:18. Vuelvo a este texto, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Cristo no se estaba refiriendo solamente a la ley de Moisés. Cuando hablaba que no dejará de cumplirse ni una tilde de la ley, se estaba refiriéndose a toda la revelación de Dios. Si la Biblia, hermanos, si encuentras en la Biblia algo que Dios no está de acuerdo a lo que tú vives y dices que la Biblia tiene y está comprometida y llena de errores, hermanos, entonces ya no podríamos acudir solamente a la Escritura para estar en comunión con Dios. Entonces, hermanos, la Escritura quedaría al escrutinio, al juicio de los eruditos y del público en general. Y entonces, hermanos, todos andaríamos, como dice Jueces, según lo que bien les parece. Si Dios nos hubiese dado una revelación con errores, nos habría predispuesto al desarrollo de una teología defectuosa, a un caminar errante, a una vida deficiente en obscuridad e incorrecta. Pero Dios no miente. Dios no es como el hombre. La obra de Dios que hace y deshace no es como la que el hombre puede hacer. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Claro que si dice, lo hará. Claro que si emite un juicio, lo va a ejecutar. Quieras tú o no quiera yo. Muchas veces en nuestras oraciones tenemos miedo de decir, hágase tu voluntad. Y un hermano me lo dijo y es verdad. Tengo miedo a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no va a ser siempre como yo quiero que sea. Y si una vez yo oro para que el Señor sane a un familiar, a un ser querido, y la voluntad de Dios es no hacerlo, tengo miedo. Ten miedo si esa alma se va y no tiene como a Cristo como su Salvador. Entonces ten miedo. Porque la vida y la muerte, hermanos, no es lo importante para ti y para mí. ¿O sí? Guardar y cuidarnos nuestra salud es lo importante para ti y para mí. No.
Si tú cuidas tu vida y tu salud, es para la gloria de Dios. Si tú pierdes tu salud o tu vida, también es para la gloria de Dios. Porque el reino de Dios no es lo físico. Pablo dice, no es comida ni bebida. Pero va más allá. No es lo físico, sino el motivo real que existe en tu corazón. Ese corazón guiado por el Espíritu. Ese corazón que ha sido instruido por la palabra de Dios. Sola Escritura, hermanos, esta doctrina juzga a la iglesia, a sus maestros y no al revés. Sola Escritura, hermanos, requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de Dios. Sola Escritura, hermanos, nos llama y nos dice que la revelación, la única revelación de Dios, completa y satisfactoria para tu vida y para la mía. Porque mantiene la revelación de Dios, porque hace y mantiene íntegra el nombre de Dios y porque proclama siempre la gloria de Dios y no del hombre. No importa el cargo que tengas, no importa el conocimiento y los logros que has tenido para el evangelio del Señor. Así como Pablo, él dijo, no trabajé yo, sino el Espíritu. Y lo único que hice fue decir la verdad. Esa verdad que el mundo necesita escuchar hoy en día. Eso es la sola Escritura, hermanos. Más allá de una doctrina, más allá de darle el nombre y una referencia a la palabra de Dios, es darle su peso real de lo que es en mi vida. Examínese cada uno a la luz de su palabra, pero examínese en real, hermano. Atesore ese diario, ese libro, hermanos, de la persona que más te ama en toda la existencia de la humanidad y que jamás existirá. Busque como que si su vida dependiera de eso, que lo es. Su vida realmente depende de eso. A un hombre, a un enfermo, si tú le dices que existe un tratamiento, no importa el costo, no importa la forma, lo va a hacer y lo va a llevar a cabo con tal de vivir. Este es el tratamiento, esta es la fórmula. Que el Espíritu realice esa cirugía en tu corazón, que extraiga ese corazón de roca, en que implante ese nuevo corazón, que palpite, que desee, que ame la palabra de Dios. Si hoy me cuesta acercarme a ella, si hoy me aburre leerla, hermanos, va a haber consecuencias en la eternidad. ¿Y de qué servirá, hermanos, que escuche uno y otro sermón de los pastores que usted quiere y le agraden mejor? No va a distinguir entre si es o no es palabra de Dios. No va a distinguir si yo hoy, también hoy le estoy mintiendo. Le va a dar igual. Pero yo, hermanos, no voy a cargar con la responsabilidad de sus almas si se pierden o no. Porque Cristo es el que los va a salvar, no yo. Cristo es un Salvador individual. Y cada uno se presentará con el Padre. Vuelvo a repetir esa expresión. Si no me ve como hermano, está bien. Si no me ve como pastor, también está bien. Tómeme, por favor, como mensajero. Revise el mensaje, la carta que le estoy entregando.
revísele si es verdad. Si es verdad, hágale caso para salvación de su alma. Si no, deséchela. Deséchela. Y si me tiene una pizca de amor, edifíqueme a mí si me equivoco. Edifíqueme. Porque yo, hermanos, mi más grande deseo es que se edifiquen ustedes también. Eso es ser parte de una iglesia, de un mismo cuerpo, que se nutre uno a otro, hasta que su cabeza nos llegue y nos guíe a esa morada celestial. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Padre, por tu enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, que trasciende y supera cualquiera de las limitaciones, Señor, que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y capacidades puedan tener. Guíanos, Señor, con obediencia hacia ti. Guíanos, Señor, con ese amor, Padre, que no se puede comparar con nada aquí en la tierra. Muéstranos, Señor, lo relevante que es tu escritura hoy y siempre. Porque todo esto te lo ofrecemos a ti en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a entonar el canto bíblico número 32. Canto bíblico número 32. Oh
Vamos a seguir con estas alabanzas a nuestro Señor. Voy a dar espacio a mi hermana Fanny y a mi hermano Alex, que cantarán una alabanza y nos guiarán una alabanza a nuestro Señor. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, tarde, Estoy muy agradecida con el Señor porque nos permite estar aquí. Diría Alex, ya regresamos. Y la gloria es para el Señor. Vamos a hablar con este canto que está basado en el Salmo 1 y nos habla de lo felices o bienaventurados que podemos ser cuando meditamos y hacemos la palabra de Dios. Canto número 1, bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos. dejar un momento a nuestros hermanos diáconos para recoger las ofrendas, diezmos y primicias. Padre Señor. Entonaremos el canto bíblico
220. Aquellos que los han perdido, Señor, te pedimos que tú proveas, Señor, en su tiempo, Señor, un nuevo empleo para ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Vamos a celebrar los 25 años. Que nuestro hermano cumplió años. Su hermano pastor, vamos a cantar. Muchas gracias porque estuvieron orando por mi mamá, se los agradezco mucho. En esos momentos de angustia y estas semanas de angustia para toda mi familia, la certeza de que tengo hermanos que están orando por nosotros es esos mensajes del Señor diciéndonos que no nos va a dejar solos. Muchas gracias a todos los que me han dado mensajes. Todavía no he agarrado mi celular para contestarlos, entonces yo espero que hoy empiece a contestar a todos ustedes, pero muchas gracias por sus mensajes. Saben que su amor es correspondido. Les agradezco mucho la bendición que son para ustedes en mi vida, en la de mi familia. Y muchas gracias, profesional. Soy bien chillón. Les voy a pedir, hermanos, que no se pierdan hoy a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde tiene reunión la femenil por Robert. Ay, no, ok, no, caso omiso. Viernes 7 de la noche siguen los estudios de Esther por parte de la Sociedad Femenil. Jóvenes,
esperen esta semana, les voy a mandar un mensaje, necesito que nos pongamos de acuerdo, su espacio también está para ustedes. Vamos a marcar ese lugar en el cual vamos a poder estar meditando en preguntas y cuestiones que ustedes tengan con respecto a la fe. No importa cuál tema quieran tocar, tendremos una semana para prepararlo y estaremos meditando en su tiempo para jóvenes, en la página ahí de Parza Palo Jóvenes, a cargo de nuestros hermanos. Van a estar apoyando a algunos hermanos, rotando, pero va a ser para ustedes jóvenes. Inviten a más de sus compañeros. Va a ser como la escuela, si no prenden su cámara, falta, entonces prendan sus cámaras. También una invitación, hermanos. En estos próximos días estaré enviando una invitación a toda la iglesia. Hemos pedido la ayuda a un hermano en Tampico que es encargado del seminario Moclam en Latinoamérica. El pastor se llama es Rodolfo Hinojosa. El pastor Rodolfo nos hace una invitación para cursar. Rolando Hinojosa nos hace la invitación para cursar este seminario en línea. Es en línea y es por materia. Es así, aún así varios hermanos se van a inscribir. Entre los alumnos va a ser su servidor. Entonces vamos a estar tratando de armar grupos de estudio para estar cursando todo este seminario. Hay dos modalidades: simplemente presencial, simplemente tenerlo sin tener ningún documento, nada, o si caso que quiere el diplomado para una otra cosa que quiera utilizarlo después usted, ¿verdad, hermano? La materia va a costar 380 pesos. Todo es para el seminario, nada se queda aquí en San Pablo, es para el material que ellos nos mandan, los exámenes. Hay maestros que estarán a nuestra disposición en caso de que tengamos dudas. Vamos a prepararnos en este seminario. Si ustedes quieren cursarlo, mándenme un mensaje para contemplarlo y díganme en qué modalidad lo vamos a hacer, nada más presencial o cursarlo para que tenga ese diplomado. Es un seminario enfocado en teología bíblica, no sistemática como normalmente lo tenemos en Tampico, pero es para prepararnos, hermanos. Al final, nuestra obra aquí en la tierra tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, que es lo que vemos el día de hoy. Y si queremos conocer más a nuestro Padre, dediquemos este tiempo para crecer en su palabra. Entonces, la invitación es abierta a toda la iglesia. Mándenme un mensaje para contemplarlos en este grupo de estudios que estaremos marcando en un día preciso para que podamos dedicarlo al Señor y prepararnos en este camino para servirle mejor. Que el Señor sea con ustedes. Vamos a dar el tiempo a mi hermana Eloína para que tenga a su cargo la oración de despedida y después vendrá la bendición pastoral. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este momento de estar aquí en tu casa de oración, Señor, en tu templo, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido esta mañana. Gracias, mi Dios, por la vida de nuestro pastor, porque, Señor, sabemos que él es un obrero que tú apruebas, Señor, porque usa bien la palabra de verdad, como lo dice tu Biblia. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a usar esta palabra de verdad, a usarla bien, Señor, a poder transmitir, a poder decirles a otros lo que aprendimos esta mañana. Que tus enseñanzas, Señor, que la enseñanza de este mensaje se quede en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, lo haga crecer dentro de nosotros para poder compartirlo con los demás. Quédate, mi Dios, en cada corazón de las personas que estamos aquí, Señor, pero también está con todos nuestros hermanos que sabemos, Señor, las causas del por qué no están aquí, Señor, la contingencia, otras personas porque están enfermas, Señor, pero está tú en sus corazones, y también, Señor, que mediten en tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, esta necesidad que debemos tener de escuchar tu palabra, de desearla más que el oro,
más que esta miel que es dulce a nuestro paladar, Señor, pero que tu palabra es mejor que todo lo que pueda haber. Ayúdanos, Señor, a sentir la necesidad de este alimento espiritual en nuestras vidas y, Señor, que sobre todo podamos compartirlo con los demás. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús ponemos esta oración. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre Celestial, y la comunión de su Santo y Divino Espíritu esté con cada uno de nosotros, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.